Amigos, mi nombre es Johnny Ochoa, espero se encuentren bien. En esta oportunidad vengo a hablarles un poco acerca del análisis de los datos cualitativos, esto como parte del desarrollo del seminario de investigación cualitativa que se desarrolla en el doctorado de investigación de la Universidad de San Carlos, Guatemala. Sin más preámbulo, comencemos. El análisis de datos cualitativos es un proceso que implica la interpretación y el análisis de datos no numéricos como textos, imágenes, videos, grabaciones de audio, entre otros. Este tipo de investigaciones se inicia en las ciencias sociales o humanas y se centra en lo que es la experiencia humana y los significados sociales que le damos a esas experiencias. El análisis de datos cualitativos es un ir y venir constante entre lo que son los datos y la interpretación. Se puede ver la misma investigación y el mismo conjunto de datos desde distintos ángulos y obtener siempre una nueva conclusión. Al nosotros hacer análisis de datos cualitativos, estamos haciendo un proceso mediante el cual se extraen significados y conclusiones de datos no estructurados y heterogéneos, que no se exprimen de forma numérica o cuantificable. Al hacer el análisis de los datos cualitativos, es útil volver siempre al mismo conjunto de datos con perspectivas analíticas frescas, es decir, cambiar nuestro enfoque o nuestra manera de ver los datos cada vez que los veamos. Al hacer nosotros análisis debemos contrastar, cruzar, comparar y observar para ver y de alguna manera podemos generalizar. El análisis de los datos cualitativos es importante y así podemos inferir en lo que estaban buscando. Al hacer análisis nosotros buscamos una causa probable de ciertos comportamientos sociales, pero llegamos a una respuesta a veces totalmente inesperada. Todo esto se debe gracias a un buen análisis. Al nosotros hacer el análisis recreamos ese conjunto de relaciones invisibles a nuestros ojos. Hay distintos enfoques para el análisis de datos cualitativos, pero en general el proceso implica los siguientes pasos. Número 1, recopilación. Número 2, organización. Esto se debe al tipo de fuente, las categorías, temas, observar patrones y relaciones. Número 3, codificación. Número 4, el análisis temático. Y número 5, la interpretación y la parte de inferir a partir de ese conjunto de datos. En esta ocasión nos vamos a centrar en lo que es la parte de codificación y el análisis. El análisis de los datos cualitativos es un proceso altamente subjetivo y depende en gran medida de la experiencia e interpretación del investigador. Es reflexivo, es crítico y el investigador debe tener en cuenta su perspectiva y sus propios sesgos. En una palabra podemos definir esto como el autoconocimiento por parte del investigador. La codificación es la organización de datos cualitativos e implica la creación de un sistema coherente y estructurado para el análisis de los datos. La codificación es un proceso en el cual se asignan etiquetas o códigos a los datos, esto para identificar los temas o patrones que se están analizando. Esto puede ser un proceso iterativo en el cual se revisan y se refinan los códigos a medida que se analizan los datos. ¿Por qué codificamos los datos? La codificación de los datos facilita el análisis estadístico. Los datos de entrada en el software estadístico son números, por esa razón se codifican. Al codificar también facilitamos el manejo de grandes volúmenes de información. La codificación es un proceso invisible, lo sabe el investigador y es personal. En principio, buscamos ver la tendencia hacia donde se inclina la información obtenida. Es importante hacer notar que la codificación, como bien lo estamos viendo aquí, es un proceso invisible. La codificación es personal y esta no aparece cuando nosotros hacemos la publicación o los resultados de nuestra investigación. Aquí podemos ver un ejemplo de aquellas preguntas que podemos codificar. ¿Qué debemos considerar al codificar? Se codifican las respuestas a aquellas preguntas no dicotómicas o cerradas, aquellas para las cuales las respuestas son una amplia gama de opciones. Esas opciones las determina el fenómeno en estudio o el mismo individuo. Este es un ejemplo de las posibles respuestas que podemos tener en una pregunta y las cuales vamos a codificar. Dicha pregunta tiene codificadas 5 respuestas, pueden ser más, y se asigna un nuevo código cada nueva respuesta. Recordar que los códigos irán en función del número de respuestas que podamos tener en una pregunta. Al nosotros hacer las preguntas se le permite al expresarse al investigado abiertamente, por ello las respuestas y la codificación puede variar. Esta pregunta es un claro ejemplo de que al entrevistado se le da la libertad de responder a la pregunta desde su perspectiva y cada una de las líneas que el entrevistado expone, cada una de esas líneas se le da un código distinto.
A nosotros desarrollar lo que es el análisis estadístico en una investigación cualitativa, nos interesa la frecuencia con que ocurre cada código. Ejemplo, claro, podemos tener una pregunta que haga referencia al número de hijos, aunque se podrían sumar, no tiene sentido, ya que son tamaños de hogar diferentes. Podría o no proveer información relevante. Interesaría más cuántos hogares caben en una categoría de cantidad de hijos. Aquí podemos ver en estas tablas que lo que nos interesa son las frecuencias, como bien se ha descrito. La tabulación de los datos en el análisis cualitativo sirve para analizar de una manera más completa los datos. Es importante para analizar la información estadística. Para resumir en gráficos, es un resumen visual y claro de los hallazgos. Bien se sabe que en el análisis de los datos cualitativos manejamos un gran volumen de información, por ello es necesario hacer un resumen mediante la tabulación de los mismos. La teoría es el sustento fundamental de toda investigación. Al margen del enfoque se suma la estrategia metodológica. Los hallazgos pueden o no apoyar la teoría en la cual nos apoyamos para negar todo el constructo. Si el análisis apunta a la teoría, ésta se fortalece. Por el contrario, si no lo hace, hay entonces unos conocimientos nuevos generados y hay una mayor exhaustividad en el análisis de los datos. Cuando nosotros hacemos el análisis de los datos, se cuestionan los hallazgos desde la teoría. Al hacer el análisis se crea toda una teoría fundamentada en el análisis mismo de los datos encontrados.